Muy buenas tardes de vuelta a todos. Muchas gracias por estar de vuelta acompañándonos en esta serie de webinarios. Estamos en el tercer encuentro y dando cierre de esta manera a la serie de temas de educación digital en colaboración tanto al sector cooperativo como además instituciones para el tema de contenido de educación digital que pueda ayudarle a la elaboración de sus aulas, de sus clases, el proceso de virtualización y todo lo que pueda ser útil en este tiempo difícil, que justamente el tema que va a abordar. Estamos muy contentos porque vemos que mucha gente estuvo colaborando, participando en estos 3 encuentros. En total 600 personas se han anotado, que se ha visto distribuido a lo largo de estos 3 encuentros, y estamos muy contentos por poder de esa manera llegar a la mayor cantidad de personas. Susan, muchas gracias nuevamente por acompañarnos. Sé que en Alemania ahora es la medianoche, pero igualmente estás de nuevo con nosotros. Te agradecemos. Muy buen tema el tuyo enfocado de la clase pasada, del martes pasado. Muchas gracias por la colaboración. La doctora Nidia también estuvo compartiendo en la clase anterior y seguro nos estará acompañando de nuevo otra vez en esta vuelta. Así que agradecemos a todos. Susan, me gustaría escuchar unas palabritas tuyas por lo menos de arranque mientras la gente se va Sí, incorporando. muy buenas tardes a todos, un saludo y mucho gusto, encantada de estar aquí nuevamente. Muy contenta también de mi parte por esta serie de webinarios. Ya tuvimos en las primeras dos casi 200 personas conectadas y también esperamos que hoy también sería lo igual. Y muy contenta también por ver todo el interés en este tema de la digitalización de los cursos en estos tiempos de COVID. Dentro del sector cooperativo en todos los países. Es un gusto ver que tenemos personas de Paraguay, Bolivia, pienso que Ecuador, Guatemala, Honduras. Y bueno, cuéntenos también en cuánto se conectan, de dónde se están conectando. Aquí un inmenso saludo cordial desde Alemania. Feliz de estar con ustedes y bueno, un gusto. Gracias. Muchas gracias, Susan. Y sin más, a fin de poder dar mayor tiempo a nuestro disertante, de que pueda mostrarnos una serie de cosas, no solamente al tema que le enfoca, sino que también estará tratando de responder algunas de las preguntas que quedaron un poco inconclusas posiblemente o no tan claras en los encuentros anteriores, porque obviamente la audiencia es grande y las preguntas fueron muchas, entonces trataremos de abordar lo más que se pueda y para que esto les sea realmente útil. Y sin más, entonces doy la presentación a nuestro disertante de hoy, que él es Domingo Borba. Él es maestrando en educación especial, licenciado en educación, docente de matemáticas, diplomado en gestión de ambientes virtuales de aprendizaje y escritor. Actualmente se desempeña como docente en la Universidad del Trabajo de Uruguay, asesor en accesibilidad tecnológica, líder en Uruguay del programa Global Training Academy, persona de contacto y facilitador de proyectos de AIER Internacional en Uruguay, coordinador de investigación en Uruguay de la Alianza de Investigadores Internacionales y coordinador académico del Centro Internacional de Educación Virtual, CINEVI. Muchas gracias, Domingo, por estar aquí con nosotros y nos gustaría que puedas arrancar con tu tema directamente, nos comentes qué tienes para nosotros y de qué se trata esto de e-learning o COVID learning. Buenas tardes, buenas noches, buen día, según corresponda. Tenemos muchos amigos y amigas de varias partes del mundo. Primero, agradecer a DGRB por la invitación, agradecer a Rosy, a Susan por estar acompañando y a todos ustedes por estar el día de hoy presentes. Voy a comenzar compartiendo pantalla. Perfecto. La propuesta de hoy es poder trabajar. Hemos visto en este último tiempo que se ha hablado mucho de educación a distancia, de educación híbrida, e-learning, pero también tenemos que pensar qué es lo que va a pasar después. ¿Cuál de estas modalidades sería la más óptima o quizás otra? Quizás esta pandemia nos vino a dejar una nueva modalidad o nos invita a reflexionar, a crear una nueva que podríamos llamar quizás COVID Learning. Lo primero es pasar
les comento cuál es la lógica de la presentación. Al final, esta presentación va a quedar para que ustedes la puedan descargar, así de que hay algunas definiciones que las vamos a dar de forma muy efímera, porque quiero retomar solo algunos puntos. Hay muchas definiciones de educación a distancia, así de que me tomé el atrevimiento de tomar 3 grandes autores y resaltar cuáles son las características principales que serían las que tendríamos que tener en cuenta. De José Luis García, tomar en cuenta el uso de la aplicación de la tecnología, y prestemos atención de que hablamos de tecnología y no de tecnologías digitales. Luego de que la educación a distancia no tiene limitación de lugar, de tiempo, de ocupación o de edad de los estudiantes, y luego se refiere a nuevos enfoques metodológicos. De la definición de Ricardo Marín, quisiera resaltar de que presenta una comunicación bidireccional, un modo flexible de aprendizaje, y de la definición de Derek, quisiera resaltar algún puntito solamente, que es un sistema de enseñanza y que los materiales son previamente preparados. En este momento ya podemos quizás sacar algunas etiquetas. En muchos momentos se han escuchado de que los docentes en el contexto de COVID lo que estaban aplicando era educación a distancia, pero en realidad ya con esta definición que habla de materiales didácticos previamente preparados, estamos viendo de que en realidad en muchos países, en el contexto de COVID, los materiales eran en el momento. No era algo que se había diseñado exclusivamente para ese curso, sino que eran materiales que eran tomados de cursos anteriores, de la web, de algunos repositorios. En síntesis, podemos decir que la educación a distancia engloba un sistema de enseñanza, el uso de la tecnología, y es importante que recordemos que no es solo la tecnología digital, porque la educación a distancia arrancó cuando se hacía por carta, era por contacto, por correo físico, luego que implica nuevos enfoques, que el modo es flexible, que la comunicación tiene que ser bidireccional, o sea, no en un solo sentido, no es solo el docente el que transmite contenido, sino también retoma lo que el estudiante puede proponer y se basa en sus intereses. No tiene limitación de lugar, hora o de edad. Los materiales didácticos son previamente diseñados, no es algo que sea en el momento, sino es algo que se diseñó antes de que el curso se pusiera en marcha. Con eso me refiero a lo previo. Y que también designa nuevos roles. Si estamos hablando que la comunicación es bidireccional, hay un nuevo rol en el estudiante. Ya no es un rol pasivo en el cual solo recibe contenido, sino también puede agregar. En el caso de la educación de adultos, es esencial poder partir de los ejemplos del mundo laboral, que muchas veces los propios participantes pueden traer a la mesa para que el docente pueda debatir aspectos más teóricos. El e-learning, como decíamos, en este caso tenemos la educación a distancia, que comentábamos que era por correo físico, y posterior a ella, con la llegada del Internet, tenemos el e-learning, que es la misma metodología, pero usando el Internet, usando un nuevo canal de comunicación. Luego aparece el B-learning, que es lo que actualmente estamos llamando educación híbrida, en español, que se está nombrando en varios países, como una respuesta al contexto actual el que él está viviendo, que en algunos países se está retomando a la presencialidad, pero manteniendo el componente electrónico. Y es esto que podemos ver acá en estas imágenes, ¿no? Es mantener el uso de las herramientas digitales y además poder potenciarlo en la clase. Para completar un poquito el ecosistema del learning. Muchas veces nos quedamos solo con la idea de que es e-learning, b-learning, y después escuchamos otros learning y no entendemos muy bien cómo encajan. Tenemos el m-learning, que es el aprendizaje desde el uso de los celulares. Ustedes sabrán de que muchas veces uno navega en un sitio web y cuando entra en el celular, las cosas se encuentran dispuestas de otra manera. Uno dice, bueno, pero yo ayer miré este sitio en la computadora y los iconos estaban en un lugar, me apareció un video de entrada, y cuando lo miro en el celular el diseño es diferente y en muchos casos la interfaz es confusa, simplemente por la diferencia. En este tipo de aprendizaje la propuesta es diseñar para que el usuario siempre use el celular, que no se conecte ni desde la tablet
ni desde la computadora, sino que sea directamente desde el celular. Esto es muy útil en el caso de las nuevas generaciones, lo que llamamos generación Z, que son los adolescentes que tenemos hoy en día. En el caso de la educación para adultos, lo ideal sería tener una combinación, ¿no? Que no fuera solamente con dispositivos celulares, porque además sabemos el tema de la reducción de la pantalla, ¿no? Si bien sabemos de que podemos hacer uso del zoom para poder agrandar el tamaño de letras, imágenes y demás, no es cómodo visualmente, o por lo menos no es tan cómodo como un dispositivo PC. Luego de la mano de los learning tenemos el R-Learning, que es poder crear y diseñar los cursos con contenidos súper cortos y de fácil acceso. En algunos países a esto le llaman píldoras de aprendizaje o pastillas de aprendizaje, y la idea es que el aprendizaje esté dado por unidades muy pequeñas de conocimiento. ¿Qué estoy diciendo? Estoy diciendo que podemos tener un recurso, por ejemplo, un recurso audiovisual, un video, y que ese video no dure más de 1 minuto. En ese minuto, el docente, el tutor o la persona que esté a cargo de la capacitación se va a encargar de dar un concepto concreto. Luego vas a tener quizás en otra modalidad, quizás una presentación, quizás un PDF, un contenido para leer que también sea corto, que no sea mayor a una carilla. ¿Por qué? Porque en este tipo de aprendizaje uno puede mantener más la atención. Sabemos que en algunas edades y también por un tema muchas veces laboral, la atención se termina dispersando rápidamente. Con lo cual, este modelo, este R-Learning puede ser muy útil para que las personas puedan ir agregando contenidos de forma corta. Luego tenemos una versión más contemporánea, que está en discusión, que se comenta, que se viene construyendo además, que es el U-Learning, que son contenidos en todo momento y en toda la plataforma. Claro está que esto lleva un trabajo de desarrollo muy complejo, porque estamos hablando de crear contenidos, o sea, audiovisuales, audios, PDF como documentos de lectura, ¿verdad? Presentaciones, infografías, y que todas ellas se puedan ver en los 3 dispositivos posibles, en lo que es el celular, en lo que es una computadora, y dentro de la computadora, igual que en el celular, uno tiene distintos dispositivos, ¿no? No es lo mismo un celular con iOS, que es la de Apple, un iPhone, que tener un dispositivo con Android. Dentro de las computadoras no es lo mismo uno con Windows, uno con Mac, uno con Linux. Dentro de las tablets tenemos las mismas diferencias de sistema que en el celular, con lo cual son muchas las combinaciones y muchos los aspectos que un docente, tutor o diseñador tiene que tener en mente para lograr diseñar el aprendizaje para todas estas plataformas, para crear el mismo efecto visual, para crear la misma ruta de aprendizaje, si lo queremos pensar quizás de esa manera. Pero todo esto no tiene sentido si atrás no hay un diseño instruccional, que acá les traje para compartir uno de los modelos posibles, que creo que con algunas adaptaciones mantendría una vigencia bastante aceptable. Yo les voy a comentar los aspectos generales y voy a focalizar y mencionar algunas adhesiones que le haría al modelo. El modelo se llama ADI. La primera etapa es la de análisis y consiste en poder indagar información de los perfiles de los estudiantes, de los cooperativistas, de las personas que van a participar de la capacitación. Y ahí es importante poder recabar, más allá de los perfiles, más allá de la información, poder recabar cuáles son sus intereses. Si uno puede centrar una capacitación en los intereses de los participantes, los va a tener motivados, les va a resultar súper útil y aplicable a su realidad, y eso es algo que no tiene precio. La segunda etapa es la de diseño, es poder definir cuál va a ser la estrategia, cuáles van a ser los medios, y ahí es importante pensar qué medio vamos a usar. Y como medio estoy abriendo la cancha a todos los medios posibles.
Y acá también podemos pensar en qué pasó en este contexto COVID, ¿no? Podemos usar el medio digital, y ahí tendríamos que resolver con qué plataforma tendríamos que trabajar. Podría ser Classroom, podría ser Schoology, podría ser Moodle, podría ser Edmodo. Podríamos quizás también abrir la pregunta, ¿no? Podría ser un grupo cerrado de Facebook. También pensemos, sigamos pensando en qué otras herramientas podemos usar, y ahí la decisión, que fue una de las preguntas que surgió en alguno de los webinars anterior, la decisión de qué plataforma debo usar, uno tiene que tener en cuenta los siguientes aspectos. Si el usuario la conoce, si la mayoría de los usuarios conocen Classroom, sería ideal usar esa. Ver cómo optimiza la conexión, si los usuarios usan conexión de datos móviles, o si usan internet fijo, o si tienen Wi-Fi solamente en zonas públicas, y ver dónde los estudiantes van a poder hacer uso de ella, si van a usar celulares. Entonces uno tendría que ver que la aplicación, perdón, que la plataforma tenga una aplicación, como es Schoology, que tiene una aplicación bastante clara. Esos son los aspectos que uno tendría que resolver para ver en qué plataforma diseña. Y además agrego, uno también podría pensar una capacitación que tenga el diseño de las primeras educaciones a distancia, de tener un formato de libro en formato papel, de que se mande por correo físico el material y después hayan algunas instancias sincrónicas. Luego tenemos la etapa del desarrollo, que es la ejecución del diseño, es cuando ya se empiezan a definir cuáles van a ser los materiales, en qué lugar, en qué modo, y acá es fundamental poder apuntar a lo multimodal. Todos los que han hecho alguna capacitación en estos últimos tiempos han notado de que la mayoría arranca con un video explicativo, luego del video explicativo uno tiene una síntesis realizada por una persona que va comentando una presentación, algo similar a lo que estamos viendo ahora, completamente esquemática, con pocas palabras, y después tiene un PDF para que la persona lo pueda leer con mayor profundidad. Y ahí está apuntando a 3 vías de ingreso del conocimiento diferentes. Si además a eso le podemos agregar un audio, quizás estaría genial, porque también tenemos que aportar a la inclusión, ¿no? Quizás tengamos una persona ciega, por lo tanto poder generar un audio explicativo sería genial. La próxima etapa es la de implementación, que es cuando ya el curso comienza y se empieza a analizar cuál es su impacto. Acá es fundamental, traigo un concepto que la compañera trabajó en el primer webinar, que es el de retroalimentación oportuna o realimentación, dependiendo en qué país, con qué término lo usamos, pero el concepto es el mismo, ¿no? Es poder generar trabajos y hacer devoluciones que le sirvan al estudiante en el momento que tenga sentido. Si uno realiza una devolución un mes después, cuando ya estamos en otra unidad de trabajo, eso no tiene ningún sentido para el estudiante y es bastante irrelevante y hace que el estudiante se desmotive. Como último lugar tenemos la evaluación, que son las mediciones generales, y ahí como mediciones generales estoy hablando de poder evaluar los contenidos que se trabajaron, también poder pedirle a los propios estudiantes que puedan valorar de qué forma se dio la capacitación, y eso es fundamental para poder rediseñar la propuesta. Decir, bueno, la edición 2019 fue de esta manera y en función de los aportes que hicieron las personas que participaron, uno puede diseñar, hacer un nuevo diseño de la actividad, agregando estas cuestiones que las personas puedan ir compartiendo. Además, nos permite hacer una excelente sistematización en la cual atendemos oportunidades de mejoras de todo tipo. Y cuando comento lo de sistematización, nos sirve para varias cuestiones, para tener un registro de cómo fue el curso y además para poder compartir la práctica. Nosotros como docentes o como talleristas o como diseñadores, es importante que podamos sistematizar qué es lo que vamos haciendo y cómo van saliendo nuestros cursos. ¿Por qué? Porque eso pueden ser valiosos puntos de partida para otros. En el contexto actual es muy común de que hayan congresos en los cuales no solo las personas hacen exposiciones sobre un marco teórico, sobre un modelo quizás, sino que también comparte su práctica.
hacen un estudio de caso en el cual comentan, en tal curso, en tal taller se implementaron tales metodologías y los resultados fueron estos. Muy interesante para compartir y para seguir creando en conjunto. Llegó el momento de ser un poco más interactivos, y hasta acá es donde yo quería compartir seguro con ustedes. Quisiera ahora de que podamos todos ingresar a Mentimeter para poder tomar esta decisión. Me pareció oportuno poder dividir la presentación en dos. Entonces, lo que les propongo es elegir si prefieren seguir profundizando en el modelo ADI que les mostraba recién, de diseño instruccional, o si prefieren pasar a abordar herramientas digitales, y con herramientas digitales me refiero a todas las herramientas que estaríamos necesitando para poder diseñar un aula, para poder trabajar desde un modelo híbrido. Así que la propuesta es, desde sus celulares, desde sus computadoras, ingresen a Mentimeter, se les va a pedir un código, y en el código ponen 798261. Ahí está, gracias Rosy por compartirlo en el chat. Yo voy a ir compartiendo la otra pantalla para que podamos ver el Mentimeter. Acá. Vamos a abrirlo. Así pueden comenzar a votar. Perfecto. Está la conexión, empieza a cargar. Este es un recurso súper interactivo que las compañeras usaron en la vez pasada. Para la gente que no pudo copiar el código, lo podemos ver acá arriba, es 798261. Opa, ya tenemos personas que están votando. Vamos a dar algunos minutos para que puedan votar tranquilas. Igualmente les comento que al final de la presentación les voy a compartir un código QR para que la descarguen. Y en la presentación van a ver muchas diapositivas, porque la presentación está preparada para ambas cosas. Con lo cual, las personas que votaron en el modelo ADI lo van a poder profundizar igual, viendo la presentación, y en el caso que salga el modelo ADI, las personas que votaron las herramientas digitales van a poder profundizar en ellas sin ningún inconveniente también. Esperemos unos minutos más. Gracias, Susan, por compartir nuevamente el link. Les repito cuál es la idea. La idea es poder decidir en qué podemos centrar la conversación. Esto también tiene que ver con una metodología que es en base de pedagogías activas, de poder generar rutas de aprendizaje relativamente individuales. En el caso de que esto yo lo hubiera mandado en un aula virtual, el estudiante hubiera elegido haciendo un clic. Ahora cuando volvamos a la presentación les voy a mostrar. Uno hace clic en uno de los botones, en herramientas digitales o en modelo ADI, y eso lo manda directamente a la diapositiva en la cual se está abordando la temática. Y esto es una forma de poder diversificar. Cada uno va en función de sus intereses. Y después, si lo desea, después de cruzar la ruta de sus intereses, puede volver a revisar el otro concepto. Esto es súper interesante, es motivante. Bueno, creo que ya tuvimos 3 minutos de votación. Van 47 personas. Tenemos al momento en total 135. Esperemos algunos minutos más para los compañeros que van haciendo sus aportes a la encuesta. Mientras tanto, les voy comentando que Mentimeter tiene diferentes funcionalidades. Esta es una función que, bueno, nos permite hacer un relevamiento rápido con las personas que están conectadas. También tiene una opción para crear una nube de palabras que resalta la palabra que más se repite, y ahí uno puede elegir que la persona ponga 3 palabras, 4 palabras. Tenemos también otra forma de representar este mismo gráfico, puede ser en un gráfico circular y no ser en este gráfico de barras. Podemos también hacer un quiz, poder hacer preguntas y que
sea de respuesta. En ese caso sería muy parecido a la herramienta Kahoot, que se usó en el primer webinar. También podemos establecer escalas, podemos pensar en gamificar un entorno con este Menti. Es muy usado en los encuentros sincrónicos, porque asincrónico en realidad el código no estaría abierto. Bien, tenemos 53 personas que van votando. Esperemos quizás un minutito más y cerramos. Creo que está bastante parcializado Sí, yo creo que sí, creo que podríamos avanzar, creo que no va a haber mucha diferencia, un poquito Bien, más. Una perfecto. pena que los demás no contesten, pero creemos que el enfoque ya está casi definido. Bien, perfecto, gracias Rosy. Comento igual para todos de que en la presentación están los dos temas desarrollados. Yo simplemente voy a optar por el que tiene mayor votación para ser de cierta forma participativo y poder centrarme en los intereses de ustedes, que era lo que comentaba en el modelo, así de que después van a poder descargar la presentación y van a poder mirarla con toda tranquilidad, y les voy a compartir también mi correo para que puedan hacer consultas. Muy bien. Volvamos a la presentación. Aquí en la presentación, como les comentaba, si esto estuviera cargado en un aula virtual o se lo hubiera mandado por email a los estudiantes, ellos simplemente deberían elegir cuál de las dos rutas quisieran tomar. En este caso tuvimos con más del 80% de herramientas digitales, así que deberíamos hacer clic en herramientas digitales, y eso nos llevaría a retomar un concepto que estuvieron trabajando las compañeras Susana y Rosy, que eran los métodos de educación virtual. Me pareció oportuno tomarlo y ir categorizando las herramientas digitales en función de estos 5 métodos de educación virtual. Dentro de los métodos de autoaprendizaje podemos tener las herramientas de Google Drive, que tenemos una herramienta que es una planilla de cálculo. Después tenemos uno para crear presentaciones, que es este que estoy usando. Y después tenemos uno que es un documento de texto. Además de poder usar todas las herramientas que nos permite administrar y poder guardar contenidos. También tenemos Powtoon, que es una herramienta que en su última versión ha estado bastante simplificada. Si uno usa el traductor, si bien está en inglés, uno puede usar el traductor del navegador, funciona completamente en línea, uno no necesita descargar nada. Acá es importante que todas las herramientas que yo voy a compartir con ustedes tienen o son completamente gratuitas o tienen una versión gratuita. Así que van a poder trabajar sin inconvenientes. También tenemos OpenShoot, que es un editor de video súper potente. Además es liviano, se puede descargar en la mayoría de los dispositivos PC. Tenemos Small PDF, que es una herramienta que funciona en línea, que lo interesante de esto es que muchas veces tenemos documentos que ya creábamos, que están armados en PDF, y no queremos todo el PDF, sino que queremos una página. Quizás en esto de poder usar el e-learning, de crear contenidos cortos, uno podría sacar una hoja, extraer una hoja de 10 y no hay problema. También uno puede dividir el PDF, volverlo a combinar. Luego Calameo. Calameo es una herramienta gratuita que también funciona en línea. Y cuando digo y hago énfasis en funciona en línea, lo hago así porque que funcione en línea implica que funciona con cualquier computadora. Implica que si yo tengo Mac, me va a funcionar. Si yo tengo Windows, eso va a funcionar. Si yo tengo Linux, va a funcionar. Y si tengo las nuevas versiones de Google, que son las Chromebook, también va a funcionar. Eso permite que sea muy útil. Y la herramienta, básicamente, lo que nos permite es crear libros digitales, hasta con la misma apariencia del libro. Esto cuando uno dice el voltear la hoja, bueno, Calameo crea una animación que simula el voltear una hoja de un libro común. Después tenemos Audacity, que lo que nos permite es modificar audios, crear audios, cambiar la música, cortar la música. Y lo fundamental y lo que más rescato de Audacity, lo que más quiero hacer énfasis,
es que nos permite eliminar las impurezas en el sonido. ¿Qué estoy diciendo? Muchas veces nosotros hacemos una grabación de un tema en un audio y eso queda maravilloso, pero tenemos un murmullo de fondo. Y decimos, ay, qué pena. O quizás no tenemos el espacio para poder mejorar y hacerlo sin el murmullo de fondo. ¿Qué podemos hacer? Podemos usar este programa, eliminar el fondo y nos queda un audio completamente claro. También herramientas gratuitas. Y en esto decir, bueno, Domingo, pero muchas veces yo lo que busco es música. Yo lo que busco es poder hacer un video en el cual yo esté hablando y que tenga una música de fondo. Y ahí entramos con algunos temas que Rosy también estuvo comentando con Susan, que es la legalidad del uso de herramientas o el uso de recursos que están en la web. Si yo uso música, no puedo andar descargando cualquier canción y ponerla. Hay algo que se llama derechos de autor que tenemos que respetar. Y ahí les comparto este repositorio que se llama Bensound, en la cual podemos descargar un montón de músicas instrumentales, que están buenísimas para nuestras presentaciones, y también podemos descargar algunos clips de sonido. Y como clip de sonido me refiero a el ruido de la lluvia, el ruido de un golpe, el ruido de un toc-toc, y eso nos puede dar la oportunidad de crear recursos súper interesantes y súper vividos para los estudiantes. También quiero compartirles la herramienta Genially. Genially básicamente lo que nos permite es hacer infografías interactivas. Entonces el estudiante puede ir pinchando, haciendo clic en distintos lugares de la infografía y se amplía la información. También uno de los usos que he visto muy interesante y que recomiendo es para hacer web quest. Las web quests son misiones de búsqueda en las cuales uno va creando su ruta y va viendo qué decisiones toma. Algo similar a lo que hicimos recién polarizado en dos preguntas, pero con preguntas múltiples y diversificando el recorrido. También quiero compartir Pixabay, porque así como hablamos del derecho de autor en el sonido, tenemos de derecho de autor en los videos y en las imágenes, así que necesitamos tener a mano un sitio web en la cual descarguemos las imágenes y no tengamos ningún tipo de problema legal. Pixabay es un maravilloso repositorio donde podemos encontrar muchas imágenes para descargar. Luego Screencast-O-Matic, que una vez se dice, bueno, pero a mí me encantan los tutoriales que veo en internet. Me encantan los tutoriales de los youtubers que hacen de los videojuegos. Estos que aparece mi imagen hablando acá y yo estoy explicando algo. Estoy grabando la pantalla. Bueno, esto es un recurso que es gratuito, que nos permite grabar la pantalla, grabar el audio de lo que estamos hablando y hacer algunas explicaciones. Fundamental para grabar nuestros videotutoriales. Luego está Canva, que es una herramienta que nos permite hacer posters, que es, cuando digo póster, puedo crear desde una imagen hasta un póster súper largo, un banner. Puedo crear también distintas imágenes para compartir con nuestros estudiantes que oficien de infografía. Luego quisiera compartir con ustedes algunas herramientas un poco más complejas, pero que también está interesante que ustedes las puedan tener, que las puedan ver, que puedan experimentar su potencial. Meet App Inventor es una herramienta para poder crear aplicaciones. ¿Se acuerdan de que habíamos hablado de que uno de los learning era M-Learning? En ella uno necesitaría trabajar con el celular, así que tener una herramienta para crear aplicaciones es interesante. Esto que les comparto es súper sencillo de usar. Luego tenemos Scratch, que nos permite programar videojuegos, también gratuito. Excel Learning, que nos permite crear paquetes SCORM de recursos para unir en mi plataforma. EducaPlay, donde creamos videojuegos que se pueden reproducir desde el celular, con puntajes y demás. Tenemos Mobite, que es una plataforma que nos permite crear videojuegos, pero con una lógica mucho más rápida. Uno toma algunos elementos y ya crea su videojuego. Luego Ardora, que también es gratuita, es muy parecida a Excel Learning, nos permite crear encuestas interactivas, cuestionarios, con muchas modalidades. Luego en métodos de intercambio tenemos algunas herramientas como
Jitsi. Jitsi Meet es muy parecido a lo que es Zoom, pero es gratuito. Luego tenemos el propio Zoom, que tiene por lo menos 40 minutos o 45 gratuitos. Después Google Hangout, o podemos usar también Google Meet, que es otra herramienta de Google. También podemos usar un Doodle como herramienta de intercambio, que nos permite quizás encontrar qué fecha nos conviene. Estoy pensando en hacer un curso y poder invitar a todos a la fecha más conveniente para la mayoría en un encuentro sincrónico. Esto es ideal, permite que nos ordenemos muy fácilmente. Luego tenemos los sitios de Google, tenemos los bloggers, que también son de Google, que nos permiten ordenar el conocimiento y generar lugares de intercambio, como lo son los foros. Luego tenemos métodos de colaboración, y acá retomo todas las herramientas colaborativas de Google. Todas tienen esa lógica. Luego Prezi permite la edición de varios usuarios, así que nos permite trabajar en esa modalidad también. Luego tenemos Padlet, que uno puede compartir con otros usuarios, y los usuarios pueden hacer las ediciones o trabajar en el mismo momento, ir construyendo de forma colaborativa. Canva, que fue una herramienta que les nombré anteriormente, también permite la edición de múltiples usuarios. Genially, que también la comentamos, es otra que nos permite trabajar de forma colaborativa. Uno lo comparte y lo puede compartir en rol de lectura o en rol de coautor, así pueden ir modificando. Luego, para métodos para tareas y pruebas, tenemos algunos que son propios de la plataforma. Acá la idea es poder pensar en los cuestionarios que se desarrollan en la propia plataforma, como Moodle, Schoology, etc. Tenemos Quizzes, que es una herramienta parecida a Kahoot, que nos permite crear cuestionarios en línea y aplicarlos. Tenemos Kahoot, que fue el que se usó en el primer webinar, que además es un entorno bastante gamificado, porque otorga medallas y tenemos una música que mantiene la intensidad de la partida de una forma muy interesante. Además tenemos los propios foros de las plataformas, tenemos la entrega de tareas. Estas son herramientas propias de la plataforma. Tenemos Socrative, que es otra herramienta que permite generar pruebas y cuestionarios. Tenemos Mentimeter, que fue la que usamos anteriormente. Y por último, métodos para apoyar la transferencia. Podemos usar los propios foros. Estos son ideas, son Padlet. Podemos usar acá... Estos son simplemente ideas, las herramientas son neutras, quien las usa o no. Eso lo dice el gran maestro Soler. Entonces la idea es que ustedes puedan ver las herramientas y buscarle qué utilidad. Otra de las preguntas que surgieron en los webinars anteriores y me pareció pertinente en el momento que muestro herramientas, es ver cuáles son las plataformas virtuales que son gratuitas y que me permiten diseñar mis cursos. Tengo Moodle, hay un sitio web que les recomiendo que se llama 1000 Aulas. En 1000 Aulas uno puede solicitar de forma gratuita un espacio, le llega un mail y ya crea su aula en Moodle, no tiene que instalar nada ni descargar nada. Después tenemos Schoology. Schoology también, uno se hace un usuario, crea un rol de tutor y empieza a trabajar de forma gratuita. Luego tenemos Google Classroom, que es una de las herramientas de Google, que también muy sencilla, nos permite trabajar de forma clara. Luego tenemos Edmodo, que además Edmodo tiene mucho tiempo en Plaza y tiene una comunidad muy rica de intercambio. Acá quería compartir con ustedes, en esto de poder dar herramientas concretas, una posible estructura de cómo crear mi curso. Si uno visualiza, tenemos un montón de herramientas que serían como los iconos que están en la vuelta, pero cuando uno organiza, tiene que tener una estructura clara. Tiene que tener una portada emblemática del tema del curso y clara. Si yo estoy dando un curso que tiene que ver con quizás con el cooperativismo, la imagen tiene que reflejar. Si el curso es de la DGRV, quizás tiene que estar el nombre, tiene que estar el logo, tiene que ser visible, se tiene que entender. Luego, un instructivo sobre el uso de la plataforma. Tenemos que entender que muchas personas van a ingresar por primera vez en nuestro curso en esa plataforma, así que más allá del uso general, podemos proporcionarle cómo usarla. Luego, poder agregarles un recurso sobre etiquetas. Como recurso me refiero a un video o algo similar. Las etiquetas son las normas de comportamiento en una plataforma.
Quizás ustedes hayan escuchado por allí, en algún lado, de que cuando uno escribe con mayúscula, implica que está gritando. Bueno, eso es algo de las etiquetas. Hay más o menos 10 ítems para analizar de cómo comportarse en una plataforma, que esté interesante porque eso evita malos entendidos y crea un código común y compartido. Luego, el programa del curso, en esto de que las personas del curso, taller, la capacitación que estemos impartiendo, en esto de que la persona pueda ir buscando también materiales en función de sus intereses, ¿no? Luego un foro de bienvenida, es importante poder tener este foro de bienvenida porque uno puede también testear algunas cuestiones. Si las personas no participan del foro, quizás no sepan cómo hacerlo, por lo cual le recomendamos nuevamente el instructivo. Luego un foro de cafetería, donde las personas puedan intercambiar sobre temáticas libres. Es una cordialidad, es algo bien interesante de tener. Luego carpetas, y acá propongo dos tipos de orden. Acá depende qué es lo que queramos impartir, pero por lo general se ordenan o en función de tiempo. Entonces uno dice carpeta semana 1, carpeta semana 2, carpeta semana 3, etc. O por temática. Es decir, bueno, vamos a ver el cooperativismo general. 2. El cooperativismo aplicado a tal sector productivo. El cooperativismo, tal cuestión. Entonces, los estudiantes pueden entender cuál es la lógica del curso y no perderse. Luego, fundamental tener un foro de consultas, y ahí, si bien hay algunos que ponen foros generales, está bueno que sea el foro por carpeta, porque así uno acota el margen de preguntas y no se vuelven foros interminables. Luego el foro de consultas generales, y acá pensado no para generales de preguntas específicas de cada carpeta o de cada temática, sino preguntas generales de dónde encuentro tal cosa, cuándo vamos a tener tal encuentro. Luego un foro de despedida es importante, y acá es donde sugiero poner la propia autoevaluación. Uno puede hacer una autoevaluación un poco más laxa y que surja en el foro de despedida, o puede hacer una valoración del curso en un cuestionario, en un Google Form o en una propia herramienta de la plataforma. De vuelta, esto es una estructura que comparto con ustedes, que es la propia, pero cada uno la puede adaptar al curso que desee. Bien, ya llegando al contexto COVID-19, ¿no? Uno se imagina y uno lo ve así, ¿no? Con esa cara que se presenta en esta imagen. Esta cara de, ¿qué es lo que está pasando? ¿Cómo sigo? ¿Cómo se sigue en este contexto? Bueno, en este contexto hay que tener algunas cosas claras. Primero, conceptualizar de que Internet también es parte del mundo real. Una vez se tiende a decir de que solo el mundo físico es lo real, pero lo digital también. De hecho, hay muchos, y acá voy a ser quizás un poco crudo con el ejemplo, pero es un ejemplo claro. Hay muchos crímenes que suceden solo de manera digital, y eso forma parte del mundo real. Con lo cual, tenemos que entender de que el Internet también forma parte del mundo real. Luego, algo que se nos mostró, se nos iluminó en este momento, que son todas las brechas que existen. Algunas son de acceso, algunas son en cuanto al uso. No solo que no puedo acceder, sino que no lo sé usar, o puedo acceder pero no lo sé usar. Y después otro en cuanto a la calidad de uso, es decir, puedo acceder, puedo usar, pero la calidad no es tan buena. Nos pasa con nuestros adolescentes, usan el celular para todo, pero cuando queremos darle un uso para aprender se vuelve complejo. Y ahí compartir estas dos imágenes como para que les quede reflexionando un poco, ¿no? Tenemos brechas que son bien complejas. Tenemos a nuestra izquierda esta imagen, y a la derecha tenemos un estudiante que se queja de su instituto porque no tiene conexión Wi-Fi. Simplemente como para seguir pensando y contemplando. Luego, la construcción de la identidad digital y de su huella. Es fundamental hacer entender a las personas, que también entendamos nosotros, de que todo lo que ingresa a la web nos crea un pasado, un presente y un futuro, que nuestras publicaciones a veces las propias quedan, y que además lo que nosotros compartimos de otras personas también quedan, y eso construye una huella. Luego, la interacción con todos los dispositivos que nos conectamos, eso va quedando. Nos ha pasado muchas veces de que entramos a nuestro correo desde otro dispositivo y nos llega un mail avisando. Bueno, tengamos en cuenta que cada vez que hacemos eso en cualquiera de los recursos que ingresemos,
va a quedar una huella. Bueno, acá como terminando de cerrar la idea, les comentaba más temprano, tenemos el e-learning, el b-learning, todas las otras familias de los learning, pero les propongo pensar un co-learning. Y acá vieron de que a esta imagen le agregamos más elementos. Le agregamos un ordenador, le agregamos el correo físico, le agregamos un televisor, le agregamos un celular, le agregamos una radio, le agregamos un cuaderno. Todas estas formas de aprendizaje estuvieron coexistiendo en este contexto de COVID. Y no sabemos qué es lo que se viene. Seguimos en un contexto súper incierto, por lo cual, ¿qué deberíamos tener en mente? Un modelo instruccional, eso tiene que estar, pero tiene que ser un modelo instruccional flexible. El modelo ADI, si bien yo soy candidato y lo propongo en muchos lugares, creo que también hay que agregarle un poco más de flexibilidad. Este nuevo modelo tendría que ser como esto que es el arbusto con lo cual podemos hacer, que se llama mimbre, con lo cual nos permite hacer varias artesanías, que tiene que ser flexible, pero fuerte a su vez. ¿Para qué? Para que nos permite crear recursos que den pie y abran el camino hacia los próximos cursos. Tenemos que pensar de que todo lo que nosotros hacemos tiene que ser habilitante para que la persona pueda seguirse desarrollando de forma íntegra. Luego, tener esto en mente, y es fundamental tenerlo, es la idea de que la tecnología no define si una clase es buena o no, sino la pedagogía empleada. No importa cuántos recursos uso, si mi clase no es de algún tipo participativa, eso no está bueno si es completamente positiva. Tiene que ver con la metodología que yo vaya a implementar. Y ahí les propongo pensar en esta imagen quizás, en la cual tenemos un montón de gente utilizando ordenadores, pero en realidad la clase es expositiva, no hay trabajo colaborativo, no hay intercambio, el docente sigue siendo el de la voz cantante, que es muy diferente a lo que les presento a la derecha. Un clima donde también hay tecnología, pero se nota que hay un trabajo en equipo, se nota de que la disposición ya está pensada para el intercambio. Lo otro que les traigo en mente es pensar en este contexto tan incierto, donde todos tenemos, no sabemos qué pasa desde el punto de vista laboral, no sabemos qué pasa con el aislamiento. En algunos países salen del aislamiento y vuelven a una cuarentena rígida, en otros están en cuarentenas intermedias. Acá en Uruguay estamos en simplemente un aislamiento preventivo, sugerencial. Quizás poder hacer un intermedio. Si bien siempre estamos hablando de usar las nuevas pedagogías, luego del COVID es necesario que en este mar de incertidumbres, que no sabemos qué va a pensar, qué va a pasar, poder darle también algo certero al estudiante. En algunos otros webinars siempre comentaban de que muchos estudiantes piden lo tradicional. Bueno, quizás sea hora de usar el camino del medio, que no sean ni las nuevas pedagogías ni lo tradicional, sino que haya un excelente equilibrio entre lo tradicional y lo nuevo que se propone. En este contexto también agregar de que los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible es un hermoso puntapié para asociar con nuestras aulas a todo nivel sin importar la temática. Si uno los lee son completamente amplios y atienden alguna problemática a nivel mundial que seguro también es en el contexto que estamos viviendo. En este contexto también pensar en el contexto a nivel mundial, siempre hablamos de colaboración. Genial. En este contexto de COVID nos dimos cuenta de que las familias eran un punto esencial. Si nosotros no nos apuntalábamos a las familias, era muy complejo llegar a los estudiantes. Y acá estoy pensando en niños, pero también puedo pensar en adultos. Cuando uno plantea un curso virtual, es importante que el adulto también pueda buscar en referencia a los más jóvenes, porque en algunos casos pueden tener un muy buen uso de la tecnología y nos puede ayudar. Pensar la tecnología como un aliado. En esto de pensar en buscar aliados por todos lados, pensar que la tecnología también es un aliado. Y les propongo también reflexionar sobre esto. Muchas veces tenemos estereotipado quiénes son nuestros aliados. Y decimos, si yo soy un centro educativo, voy a ser aliado de la familia, de otro centro educativo y de alguna organización de la comunidad. Bueno, ampliemos nuestros horizontes. Quizás hay otros aliados
que no nos damos cuenta que también nos pueden servir. Quizás en mi centro educativo poder aliarme con una cooperativa es fundamental y no lo había visto. Es momento de abrir la cancha y buscar aliados de todo tipo. Luego, esto es algo que tenemos que reflexionar, que Rosy lo comentaba en el webinar pasado, que en este contexto de COVID Learning pasó mucho que todos los contenidos se virtieron en un entorno virtual de aprendizaje, o sea, en una plataforma. Y en realidad en el COVID Learning tendríamos que buscar crear ambientes de aprendizaje, crear ABAs, donde haya un ecosistema de todas las herramientas que tenemos, centradas en la comunicación. Si vemos acá en la imagen, la idea es representar un ecosistema con todo lo que implica la idea de ecosistema, de relación, de todo lo que se construye centrado en la comunicación. Lo próximo es pensar el tema de poder trabajar en los dispositivos, ¿sí? Seguir trabajando con la virtualidad, pero también poder agregar el trabajo con los libros, poder trabajar con los cuadernos, que en muchos lugares dio resultado, y uno se pregunta, bueno, pero dio resultado porque era lo que se necesitaba, era lo que se podía o era lo que tenía sentido. Quizás es hora de no elegir una, sino trabajar con la pluralidad y poder crear contenidos que sirvan para trabajar en las computadoras, en los libros y en los cuadernos. Y de esa forma la brecha digital comienza a achicarse. Por acá lo que les quería comentar, para estar también en tiempo, como les prometí, tenemos a la izquierda un código QR, además tenemos el link, por si alguno lo quiere copiar. De vuelta la presentación esta está disponible con también la parte del modelo ADI, para que el que quiera pueda profundizar en él. Y más abajo tienen mi correo, por si les surge alguna duda, o si tienen alguna idea para compartir, algo que les haya surgido en cómo pensar la educación que se viene, todo será bienvenido. Quizás podemos abrir un espacio para preguntas, sugerencias. Muchas gracias, Domingo. Muy interesante los temas abordados. Espectacular la lista de recursos muy necesarios para todos. Así que ahora nos gustaría si pueden o abrir directamente el micrófono y hacerle la consulta a Domingo, o nos van escribiendo en el chat y así le vamos leyéndole las preguntas mientras lo deja él de vuelta compartido allí el código QR para que podamos compartir, descargar de allí la presentación que acaba de hacerlo. Allí Susan nos puso ya la dirección de donde podemos descargar para los que no están pudiendo hacer a través del código QR. ¿Qué posibilidad hay que nos puedan compartir el listado de herramientas? Bien, una buena pregunta. La propuesta es que esta misma presentación que tiene el listado de herramientas la puedan descargar desde el código QR que están viendo en pantalla, que es el mismo sitio web que está escrito en azul más abajo. Ahí ustedes lo descargan y van a tener la propia presentación donde tiene todas las herramientas, y además cuando ustedes vean el modelo ADI van a tener alguna herramienta más. Nos están dejando preguntas también en el chat y nos dice, ¿cuáles pueden ser los buscadores recomendables para que los estudiantes obtengan información confiable? Bien, buscadores, no sé si se está refiriendo, se me ocurre que lo primero, lo mejor sería poder crear un Symbaloo. Symbaloo es una herramienta digital que nos permite organizar los contenidos, y dentro de los contenidos podemos organizar distintos sitios web, con lo cual uno podría pasarle un link, los estudiantes se les abre una pantalla que tiene un montón de botones, y en esos botones van a tener las direcciones que a nosotros, como docentes, como tutor, como conferencista, etcétera, nos vayan a lugares confiables. ¿Qué estoy diciendo? Si estamos trabajando cooperativismo, le vamos a poner la dirección del sitio de GRV. Si estamos trabajando otra temática, vamos a ir poniendo los distintos lugares.
Como buscadores generales recomiendo el Google académico, ese creo que es el más amplio, y les recomiendo también poder estudiar de qué forma uno puede buscar de forma más clave. Uno puede buscar un tema y agregarle algunas palabras al final o al comienzo y eso hace una búsqueda más certera. Por ejemplo, de un PDF. Entonces uno pone tal palabra .pdf y el buscador, sin importar cuál sea, va a buscar todos los que tengan ese formato. Eso podría organizar bastante nuestras búsquedas. ¿Alguien más? Por ahora no tenemos preguntas en el chat, más que agradecimientos. Vamos a volver a compartir el enlace también en comentarios en nuestra transmisión. Voy a poner el enlace a la descarga de la doctora Nidia, de los materiales de la doctora Nidia, lo voy a estar poniendo en la fanpage al final de esta presentación. Por ahí el compañero Freddy pregunta si pudiera repetir las ventajas de usar Facebook, la plataforma de Facebook. Hay varios pilotos, varias experiencias que se han centrado en poder usar los grupos cerrados de Facebook como plataforma y diseñar el curso allí. Eso tiene varios puntos en favor, algunos en contra, pero si uno le busca la configuración óptima, uno como docente puede crear su grupo cerrado de forma que solamente las personas que uno acepte puedan ingresar, en este caso serían los estudiantes, y además puede lograr de que no vean el perfil del tutor. Eso implica de que uno, sin ningún inconveniente, en el caso que quisiera mantener distanciamiento del punto de vista personal, con los estudiantes lo puede mantener. ¿Qué estoy diciendo? Quizás yo domingo tengo un Facebook que no es totalmente profesional, sino de que es también personal, subo fotos de mi familia, subo fotos de mis amigos, y no lo quisiera compartir con mis estudiantes. Entonces, puedo crear un grupo de Facebook que sea cerrado y configurarlo para que las personas vean que soy yo el tutor, pero que no puedan ni pedirme solicitud de amistad, ni mirar mi perfil, ni nada. Y luego las herramientas sería ir enganchándolas dentro de Facebook. Si nosotros pensamos, hemos visto videos, uno puede hacer encuestas en Facebook, todos los links uno los puede agregar y además se previsualizan. Entonces, para previsualizar está muy bueno poder usarlo, porque se ve en el propio Facebook, así que me parece que Facebook, por ser una herramienta muy popular que todo el mundo tiene, podría facilitar el uso del curso, Todo ha facilitar cambiado el ahora. acceso. En kinder nadie se podía, aunque usted, digamos, que su niño yendo a las clases normales, que no haya habido pandemia. Se cortó por ahí la pregunta. ¿Y puede, por favor, volver a habilitar su micrófono la persona que estaba comentando? Pero tengo una pregunta mientras la persona se vuelve a activar su micrófono. Desde nuestra transmisión de Facebook Live nos pregunta Jacqueline de CIDE Rural, nos pregunta si qué pizarras digitales o softwares de anotación interactivo recomienda. Bueno, Padlet creo que es la herramienta principal. De hecho, acá en Uruguay en grandes espacios se está usando, funciona muy bien, también permite trabajar de forma colaborativa, tiene distintas modalidades para organizar las notas, así que Padlet sería como lo principal para usar. No se va a arrepentir de poder experimentarla en clase. A ver, un Por poquitito la ahí persona. Milton, Sí. por ahí Milton nos pregunta una herramienta para el antiplagio. Yo ahí hago un comentario corto, ¿no? La primera herramienta que tenemos que mostrar es crear conciencia en los estudiantes en que hacer plagio no tiene absolutamente ningún sentido y que además en el mundo que estamos es muy sencillo descubrir cuándo están haciendo plagio. Una herramienta que funciona bastante bien es Plagium, pero lo que yo recomiendo es no complicarlos en una herramienta, sino recortar partes del texto y ponerlas directamente en Google, que Google es el motor de búsqueda más grande que hay en el mundo.
con lo cual va a asociar rápidamente de dónde fue extraído. Además, la mayoría de los estudiantes hacen plagio directamente desde Google. Si no, plagium, en el caso de estar trabajando en alguna universidad o en un ámbito más académico, que uno imagina que el plagio va a ser un poco más elaborado, esa herramienta funciona muy bien. Nos dice Mónica, lo importante sería centrar en una sola plataforma, pero el Classroom es muy limitado. Ella se refiere a eso, o sea, ¿qué otra recomendación de plataforma sería? Entiendo que sería la pregunta. Sí, yo creo que ahí las otras plataformas que les comenté me parece que están buenas para experimentar. Schoology es una plataforma que a nivel gubernamental acá en Uruguay se está utilizando y funciona muy bien. Claramente que cada plataforma va a tener una lógica diferente, pero recomiendo que se creen un usuario en Schoology y prueben. Y si no, les vuelvo a compartir de que en el sitio web 1000 aulas con letras, 1000 aulas, uno puede crearse un usuario y le asignan un espacio, o sea, dice su nombre, dice el nombre del curso y le crean un aula virtual en Moodle. Así uno se evita toda la instalación que muchas veces es la limitante para tener un aula propia. Ahí está, muchas gracias, Susan. Por ahí se le compartió por chat el espacio para crear un Moodle gratuito. Otra pregunta tenemos también de Mónica. Dice, ¿cuál sería la información de los estudiantes a indagar en el modelo ADI? Bien, la información, ahí tenemos que tener mucho cuidado en dos cosas. Hay información que es del índole personal, que no debería trascender lo que es BDLIA y el uso de los educadores. Y después está la información que nosotros podemos usar del tipo pedagógico. Esa información podría ser si los estudiantes tienen conexión segura, o sea, si tienen conexión permanente, si esa conexión es de Wi-Fi o Ethernet, o sea, si es por cable o conexión inalámbrica, si usan sus datos móviles. ¿Por qué? Porque si ellos tienen Wi-Fi o alguna conexión segura, uno puede pensar en usar recursos que insuman, por ejemplo, los encuentros sincrónicos, que sabemos que una videollamada gasta un montón. Pero si sabemos que los estudiantes no pueden gastar muchos datos, porque quizás están con un plan restringido, desde los usos datos de alguna empresa telefónica, lo que tendríamos que usar es documentos que gasten muy poco. Ahí lo que yo recomiendo es usar infografías. La imagen sería el documento que menos datos consume. Y eso lo juntaría con los audios. Creo que no tenemos más preguntas. ¿Alguien más quiere aprovechar justamente ahora donde estamos hablando sobre muchas herramientas? Es muy interesante. Lastimosamente no puedo acceder a todas las preguntas del Facebook Live por el hecho de que estoy haciendo la transmisión desde aquí. Pero si pueden hacernos más preguntas, yo creo que este es el momento donde pueden aprovechar sobre el tema de las herramientas que tan necesario es para la mayoría de los docentes. Por aquí Rosy Delio nos pregunta, ¿el WhatsApp es una plataforma o herramienta virtual? ¿Es útil en el ámbito pedagógico? Bien, pregunta súper debatida, súper compleja. En realidad la herramienta, vuelvo a comentar, es neutra, depende del uso que le demos. Podría ser, le podemos dar un uso pedagógico, pero tenemos que entender que tiene muchísimas limitaciones. Uno no puede crear un entorno virtual en un WhatsApp. Sí puede facilitar la comunicación, facilitar materiales, pero claramente no puede desarrollar algunas actividades que tienen que ver con la integración de contenido en cuanto a lo interactivo. Pero como medio de comunicación y agilizar el repartir materiales funciona muy bien. Sandra Rufinelli de Paraguay nos consulta, con el Google Classroom, solo el profesor y los alumnos interactúan. ¿Cómo se podría compartir y verificar con los directivos? Bien, bien. Yo ahí lo que recomiendo es quizás no usar Google Classroom, porque uno tendría que quizás darle el rol de docente. Eso tiene que ver quizás con
con cuál es la relación que yo tengo con los directivos. En mi caso, yo compartiría, uno en Google Classroom puede liderar una clase con varias personas, o sea, tener varias personas como tutores. Yo lo que haría sería compartirle el rol de tutor a los directivos, o podría irme a otras plataformas que sí permiten ver desde la institución un curso. Por ejemplo, Schoology permite crear un rol que sea directivo. Es un rol diferente al de tutor, por lo tanto lo que ve son las cuestiones más generales. Una pregunta más, dice, ¿qué piensa de utilizar la plataforma ClassDojo para estudiantes de primaria? Esta plataforma solo se puede utilizar para subir tarea y para clases utilizo el Zoom y WhatsApp. ¿Cree que está bien? Creo que se refiere a Classroom. Tenemos otra pregunta, dice, ¿qué programas offline se puede utilizar en la enseñanza? Bien, hablando de problemas tecnológicos, hubo una baja en la atención de la conexión. La pregunta era si veía que ClassDojo era una herramienta que fuera lo bastante útil. Creo que sí, en el caso de primaria tiene un muy buen uso, es bastante básica en cuanto a la iconografía, eso facilita de que los estudiantes puedan identificar en qué lugar están los materiales, y el entorno es bastante amistoso, así que me parece que es una de las mejores opciones para la educación primaria. Después por allí también teníamos una pregunta de una herramienta para editar imágenes de forma sencilla. Yo ahí les voy y me sonrío, porque en realidad tiene que ver con que a veces uno, y esto es fundamental, que después que lo entienden, van a ver que les cambia la vida. Todas las herramientas tienen una etiqueta. Si uno piensa en PowerPoint, por ejemplo, uno dice, bueno, ¿PowerPoint para qué es? Para crear presentaciones. Bueno, pero quizás podemos pensar que PowerPoint sea para crear imágenes. Entonces uno en una diapositiva puede componerla con distintas imágenes más pequeñas y hacer una composición de una imagen más grande, descargarla como imagen, que es una de las opciones que PowerPoint y todos los presentadores lo permiten, y nos queda algo maravilloso. Otra cosa interesante, si uno pone en el buscador imagen, por ejemplo, de un gatito, entonces pongo imagen de gatito PNG, implica que el gatito va a tener todo el fondo transparente. Entonces uno puede superponer el gatito en un fondo de una selva, por ejemplo, y el gatito se va a ver puesto en ese entorno. Y usa PowerPoint para crear imágenes. Igualmente, si esa idea no les resulta muy útil, pueden usar Canva, que es específico para crear imágenes, y es muy ameno, muy útil, y tiene un montón de plantillas en las cuales uno entra, cambia algunos títulos, mueve algunas imágenes prediseñadas, y nos queda algo precioso. Bien, por ahí hay una pregunta que me resulta súper interesante, o sea, interesante me refiero a lo desafiante, todas las preguntas lo son. Para capacitaciones de cocina, ¿qué plataformas recomienda para interactuar con participantes? Bien, súper específico. Yo creo que ahí el tema no sería la plataforma, sino que sería qué recursos estoy usando. Hay muchos simuladores que están ocultos en esto de nuevo de sacar etiquetas. Hay muchos simuladores de cocina que están ocultos bajo la etiqueta de juegos. Entonces uno puede poner juegos en línea, y dentro de los juegos de línea va la categoría de cocina, y encuentra que uno puede pensar cómo, y acá lo estoy comentando porque además la semana pasada estuve buscando eso particularmente, mucha casualidad, un simulador
de cómo hacer una hamburguesa. Entonces la persona entra y sigue toda la secuencia. Claro está, la parte artesanal, la parte manual y demás, esa destreza, esa habilidad no va a ser conseguida con un simulador. Pero sí al menos la parte secuencial, el poder seleccionar bien cuáles son los elementos, los componentes que integran la hamburguesa, funciona muy bien. De vuelta, creo que lo importante son qué recursos estoy usando y no la plataforma. El pensar de lo sincrónico, el poder pensar de que los estudiantes nos manden un video de cómo están haciendo su producción, poder decirle, bueno, van a tener que hacer aplicar una receta para hacer un cupcake, por ejemplo. Bueno, que se graben haciéndolo, después uno le puede usar el Puzzle, por ejemplo, para ir a ese video agregándole comentarios, entonces el estudiante lo vuelve a ver y ve el comentario oportunamente en el lugar que tiene que estar. Buenísimo. El estudiante tiene una retroalimentación súper oportuna en el momento que lo necesita, del paso o del procedimiento para hacer el cupcake, en este caso. Perfecto, ahí está. Bien. Si hay más preguntas. Tenemos una última que dice si sería posible realizar un ejercicio práctico de todo lo impartido en el día de hoy. Y luego, bien, pregunta interesante. Como práctico, no sé si entiendo que quiere hacer una producción en este momento. Capaz que ahí aclarar un poquito más la pregunta, si la idea es usar algún recurso en este momento, en conjunto. Creo que sí, como comenta por ahí. Bueno, sí, perfecto. Podemos quizás volver a la presentación y como yo se las compartí en PDF, les voy a mostrar el fondo de cómo se crearon estas imágenes. Vieron de que acá vamos a poner salir de la... Ahí están viendo cómo serían las presentaciones de Google. Lo que les voy a mostrar es cómo compuse alguna de las imágenes. Miremos esta, por ejemplo. Hoy me preguntaban cómo hacíamos para crear imágenes interesantes. Esta imagen que pueden ver acá, vamos a usar una formita, una flechita. Esta imagen que ven acá está hecha completamente acá. No se hizo en otro programa de diseño, simplemente abrí Pixabay, que fue el buscador de imágenes que les comenté, y descargué un marco, que acá lo ven como lo estoy moviendo. Tenemos un marco, tenemos un televisor más chiquito, tenemos una computadora, tenemos un buzón, tenemos el celular, tenemos un cuaderno, tenemos el radio, tenemos además la persona, que tenía por suerte es el tapaboca, pero si no se lo hubiéramos agregado, y tenemos los pequeños COVID que los agregué de forma artesanal. Si uno mira todas estas imágenes, no tenían absolutamente nada que ver, sino de que yo les di un sentido, que en realidad es más o menos lo interesante. Miremos esto, voy a borrar el fondo, y podemos usar este personaje de acá, lo podemos poner quizás en este marco, lo agrandamos y podemos pensar de que esta persona está reflexionando sobre qué pasó en el COVID y quizás podemos restringirlo un poquito más. Podemos proponer de que esa persona esté pensando de qué forma, saquemos el televisor de acá, de qué forma se usaron las computadoras y los celulares en el contexto COVID. Ahí quizás sería interesante copiar varios COVID para poder rellenar las zonas que nos quedan vacías. Quizás ahí podemos... Y ahí nos queda una nueva imagen, y uno lo que hace es venir acá y pone archivo, descargar, y le sugiero usar la mayor calidad, que es imagen PNG. Uno lo descarga y nos queda un documento súper liviano que lo puedo mandar por WhatsApp como una imagen, lo puedo adjuntar como portada
de mi aula virtual. Quizás mi curso tenía que ver con la reflexión del uso de las nuevas tecnologías en este contexto de COVID. Entonces, esta imagen que nos quedó acá sería bastante oportuna y fue creada por nosotros mismos. Además, si recordamos que podemos agregar texto, uno puede agregar curso y le ponemos reflexiones sobre las TIC, por ejemplo, y ahí ya tenemos nuestra portada para el curso. La descargo y pronto. Y esto es gratuito. Les recuerdo que las imágenes fueron extraídas desde Pixabay. Todas estas, además, les comento otra cosa. Estas imágenes de Pixabay no tienen calidad baja, sino que la calidad es muy alta. Si ustedes miran, yo estoy agrandando en este momento la imagen de la muchacha con el tapabocas y la imagen sigue manteniendo la calidad. Eso es algo muy interesante de Pixabay. Imágenes gratuitas en Full HD, en en calidad máxima. No sé si ahí va. Para el caso de los directivos, ¿cómo sería realizar el seguimiento y asesorías de desarrollo de sesiones virtuales? ¿Hay alguna aplicación específica o se podría realizar este trabajo? Bien, en realidad ahí no hay como nada específico. A mí lo que se me ocurre es que uno podría usar, dependiendo de la herramienta. Si uno va a usar el Gmeet, o sea, la herramienta de Meet de reuniones de Google, uno podría simplemente compartir el calendar. El calendar es una herramienta que es un calendario en la cual uno también puede crear la reunión y de esa forma los directivos tendrían acceso a todas las reuniones en el caso que les resultara oportuno participar o si quisieran ver en qué horarios y qué días se están realizando. En el caso que usemos Zoom también nos permite agregar el coanfitrión apenas iniciamos la sesión, apenas creamos la sesión, así que podríamos poner el correo de los directivos, así el directivo podría ver en qué momento me refiero a qué día y en qué hora se están haciendo las sesiones. Además, podemos complementarlo con grabarlas en la nube. Entonces, si en el caso que el directivo quiera chequear uno a uno, después de que se realizaron las sesiones, podría acceder a la grabación y ver allí qué es lo que se trabajó en el aula o bajo qué metodología o lo que desee visualizar. Muchas gracias, Susan Pixabay, para descargar imágenes. No sé si por allí queda alguna pregunta más. A ver, damos un minutito más para que puedan formular alguna pregunta más antes de cerrar. Por acá se nos había escapado una que por Iván le contestamos a medias. Iván preguntaba, imagino, programas offline. Por suerte ahora las herramientas de Google también se pueden usar offline, o sea, fuera de línea, sin conexión. Está súper interesante, es una de las opciones en las configuraciones. Lo que uno hace es tilda, usar sin conexión, entonces uno trabaja en el procesador de texto, por ejemplo, o en la presentación que le mostré recién, y cuando el dispositivo se conecta a alguna red, ahí sincroniza el dato. Recién ahí se sube a la nube. Mientras tanto, se está guardando de forma local. Así que las herramientas de Google nos dan la posibilidad de trabajar también de forma offline, por ejemplo. Bueno, creo que podemos ir cerrando. Ya no tenemos más preguntas en el chat. Está nuestro señor director, el señor José Manuel Bautista, que nos puede dar unas palabras de cierre. Muchas gracias a todos por compartir con nosotros en esta noche. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Los estuve escuchando yo desde la carretera. Estábamos en el departamento de Guairá, aquí en Paraguay. Y bueno,
estamos finalizando esta serie de webinarios conjuntamente con la ADG, con la Academia de Cooperativas de Alemania y también con el apoyo de la Red Educal. Agradecemos la presencia también de nuestras contrapartes institucionales en Paraguay, la Confederación, la COMPACOP, también a la Academia de Liderazgo Transformador, la ALT, que conjuntamente hemos estado transmitiendo esta serie de webinarios, obviamente también a nuestra contraparte FECOPAR, que ha estado trabajando muy de cerca con nosotros en los últimos ya 3-4 años el tema de educación digital. También agradecemos en esta serie de webinarios la participación de nuestros colegas de Bolivia, toda la gente de Cochabamba, de la ATC, pero también durante estas 3 sesiones nos han acompañado personas de la FENACREP, de Perú, se han conectado personas desde Guatemala, también de Uruguay, la gente también de Chile. Y bueno, esperemos que esta serie de webinarios han sido documentadas. Se encuentran también en nuestro canal de Facebook, en la fanpage, por lo cual ustedes la pueden seguir observando, viendo, documentándose. ¿Cuál ha sido el objetivo general de estos 3 webinarios? Principalmente es transformar y ofrecer mejores prácticas en educación a distancia en un contexto de pandemia. Y ofrecer también pinceladas de las buenas prácticas que debería tener cursos que estén dirigidos al sector cooperativo. Y bueno, creo que han sido unas excelentes ponencias. Hemos tenido la participación de ponentes de la Red Educal. También muchísimas gracias a Domingo Borba por su excelente presentación del día de hoy. Fue fantástico, creo que fueron términos complejos, pero también muy prácticos los que estuvieron mencionando. Espero que ya a todo el mundo le quede claro qué es el B-Learning, el E-Learning, el M-Learning, y por ahí dijeron que si existía un T-Learning, de Tablet Learning. Bueno, y el COVID Learning, ¿no? Muchísimas gracias, Domingo. Agradecerte también por tu tiempo. Es hermoso tener también amigos, colegas de trabajo también a distancia. Y aunque no nos conocemos de forma presencial, Domingo, el equipo de la Confederación Alemana de Cooperativas, de la DGRB y todo el sector cooperativo, te agradecemos, te damos un aplauso virtual, por favor, aunque sea con las manos o hagamos un aplauso. Muchas gracias, Domingo, por tu tiempo, por tu trabajo y por tu dedicación, por esta hora y media que nos has dedicado a todos nosotros en el sector cooperativo, que estamos empezando, ¿no? En algunos casos empezando con este tema de educación digital. Muchísimas gracias y bueno, agradecer también a Rosy Rivarola, a Susana Wamba, que está madrugando en Alemania. Y bueno, de parte de la cooperación alemana, esperemos que haya sido una serie interesante para todos ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias. Y hasta luego. Gracias, gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Muchas gracias. Gracias, buenas noches. Gracias. Hasta luego. Muchas gracias, buenas noches. Muchas gracias, hasta la próxima. Muchas gracias, hasta luego. Oye. Hasta luego, buenas noches. Gracias, buenas noches. Calderita, ¿cómo? Ya. Vamos a compartir.